Primero tenemos los antecedentes y objetivos. Como antecedentes tenemos que la electroforesis de proteínas es una técnica que suele emplearse mucho en el campo de la medicina, pero en este trabajo nos vamos a enfocar en la medicina veterinaria. En animales se emplea usualmente en animales domésticos como pueden ser los canes o felinos, pero en reptiles no se suele usar estas técnicas. Esto se hace en gran parte por la falta de información o la falta de estudios previos o anteriores a este artículo. Como objetivo tenemos tres principales. El primero se basa en comparar los perfiles de proteínas plasmáticas obtenidos por dos técnicas, las cuales son electroforesis en acetato de celulosa, CAE, y electroforesis en gel de agarosa, AGE. Como segundo objetivo tenemos permitir la precisión y examinar la interferencia por hemólisis de proteínas en una muestra. Y por último tenemos establecer valores de referencia preliminares para dos especies de reptiles estudiadas y que más adelante se van a describir. Como segunda parte tenemos la introducción. En esta, la electroforesis es una técnica que se ha venido empleando con el paso de los años en muchos campos, pero en especial se utiliza en el campo de muestreo de animales. Digamos que en animales exóticos esto se ve de forma muy controvertida y poco usual debido a la falta de información o porque no hay estudios con los cuales se pueda comparar resultados. Las técnicas más usuales para el estudio de proteínas séricas en este caso son la electroforesis en acetato de celulosa y electroforesis en gel de agarosa, que son las dos técnicas que se van a manejar. Como propósito de este trabajo se tiene principalmente la comparación de las dos técnicas. Seguido de esto encontramos unas pequeñas definiciones o características importantes de las dos técnicas que se van a emplear. En la parte izquierda encontramos la figura número 1, la cual corresponde a electroforesis en acetato de celulosa. Esta, como otras técnicas de electroforesis, permite separar proteínas o moléculas, pero se tiene en cuenta principalmente la carga que éstas posean. Este procedimiento se facilita por el uso de tiras, las cuales son de acetato de celulosa en presencia de un campo eléctrico. Algunas características es que estas tiras cuentan con alta porosidad, lo cual hace que el procedimiento sea en un 80% bueno. Estas tiras también cuentan con una buena transparencia, lo cual a la hora de hacer la tinción se puede observar de mejor manera los resultados o las muestras. Las tiras también se pueden encontrar en diferentes tamaños, lo cual es útil a la hora de estudiar o examinar diferentes pruebas, diferentes tamaños o tipos de proteínas. Y en general la técnica también es de muy fácil manipulación a la hora de realizarlo, es muy fácil y también se lleva a cabo en un tiempo muy corto. Como segunda figura encontramos o corresponde a la gel de agarosa. Esta también se usa para separar moléculas, pero se tiene en cuenta la carga, el tamaño y la forma de las muestras o las proteínas que se vayan a separar, ya que el gel se comporta como una red o tamiz que permite la separación de las moléculas teniendo en cuenta las características de esto. Como introducción de cada especie tenemos en primer lugar a la tortuga de orejas rojas, Saccharomyces scripta, que es una subespecie de tortuga de la familia Emididae. Esta tortuga se caracteriza por tener una cabeza de color verde, oliva oscura y franjas amarillas. Y como su nombre lo indica, una mancha roja entre el ojo y el tímpano. Esta tiene hábitos semiacuáticos y tamaño moderado, de 30 centímetros de longitud. Procede de los Estados Unidos. Son animales de sangre fría y no pueden controlar su temperatura, por lo que dependen del ambiente. También tienen una vida promedio entre 20 y 30 años. En la parte de abajo se pueden ver algunos datos específicos de esta especie. Por otro lado, la iguana verde, Iguana iguana, es una especie de la familia Iguanidae. Este es un lagarto arbóreo. Ellos son herbívoros. Miden hasta 2 metros de longitud de cabeza a cola y llega a pesar más de 15 kilogramos. Es de color verde, lo cual le permite confundirse con la vegetación fácilmente. Su piel está cubierta por escamas y además tiene una cresta dorsal desde la cabeza.
Estas se caracterizan por tener dimorfismo sexual y se encuentran desde México hasta Brasil. Como tercer ítem tenemos la metodología. Para animales y muestras se sacaron muestras de sangre de 60 hembras, tortugas y 40 muestras de iguanas, las cuales 35 eran hembras y 5 machos. Muestras desde el 2006, individuos enfermos y sanos y vena coccígea ventral para la iguana y plexo postoccipital para la tortuga. Para el procedimiento se prepararon 6 muestras de plasma en tubos de parina de litio, se centrifugaron por 10 minutos a 1450 gramos, las alícuotas se refrigeraron a menos 20 grados centígrados y el análisis en plazo de un mes sin descongelaciones previas. En estado de salud tenemos 4 ejemplares, el primero iguana macho de 3 años, mala condición muscular en cola y el animal fue tratado con éxito. El segundo es una iguana macho de 2 años, extremidades hinchadas, anorexia, dieta inadecuada y disminución en la relación de calcio-fósforo y enfermedad ósea. El tercero, una tortuga de 5 años, anorexia, dieta inadecuada, disminución en relación calcio-fósforo y enfermedad renal. Y por último, una tortuga de 18 años, con anorexia, insuficiencia renal, neumonía y luego de tratamiento se sometió a eutanasia. Electroforesis de proteínas. La proteína plasmática se determinó mediante el método de Biuret utilizando un analizador químico automático. Tenemos electroforesis en acetato de celulosa y electroforesis en gel de agarosa. En la electroforesis en acetato de celulosa se realizó manualmente utilizando la cámara para electroforesis con tiras de celogel en tampón tris y purato con pH a 8.8 y a 200 voltios durante 30 minutos. Y en la electroforesis en gel de agarosa se realizó utilizando un sistema automático y geles de agarosa al 33 VH durante 7 minutos. Ambas técnicas se tiñeron con amido black. Comparación de métodos, precisión y efecto de la hemólisis de la muestra. Los resultados de electroforesis en acetato de celulosa y en gel de agarosa se compararon utilizando gráficos de diferencias, análisis de Blatt-Altman y análisis de regresión Passing-Badbluck. Se utilizó la electroforesis en acetato de celulosa como método de referencia. Los coeficientes de variación se expresaron como porcentaje. La precisión se evaluó con 2 muestras de plasma de una iguana y tortuga scripta sana y una enferma. Se preparó homolizado por adición de agua a glóbulos rojos empaquetados de una iguana y una scripta. La electroforesis en acetato de celulosa y gel de agarosa se realizaron 8 veces el mismo día. La precisión se evaluó utilizando una muestra de plasma de iguana y scripta en las alícuotas congeladas y las muestras se centrifugaron y congelaron. Pasada la noche se descongelaron y se prepararon disoluciones en muestras de plasma de cada especie. Como parte de los resultados encontramos principalmente las gráficas que se observan en pantalla. Estas gráficas se hacen con el fin de identificar y de cierto modo cuantificar las proteínas que se encontraron en las muestras de plasma. Aquí se tienen en cuenta ambas técnicas, tanto la de acetato de celulosa como la de gel de agarosa. Encima de cada una de las gráficas encontramos también el espectro electroforético, donde se observan también las muestras. En la parte de arriba encontramos primero las gráficas que corresponden a la iguana. Se pudieron identificar 5 tipos de proteínas, que es la albúmina, las glubulinas, que se dividieron en 2, alfa 1 y alfa 2, las beta globulinas y por último las globulinas gamma. Para las muestras de tortuga, sí se encontraron nomás 4 proteínas, ya que la globulina, solo hay una gamma, no se divide en 1 o 2, entonces una en general. Por último, podemos encontrar una muestra de iguana que solo corresponde a la técnica de gel de agarosa. Esta gráfica es, digamos, importante ya que en la parte de la albúmina se encuentran 2 picos. Esto se pudo, digamos que, identificar en poco más de la mitad de las muestras, 23 de 40 iguanas, y se pudo sugerir que era un, digamos, algo raro, por decirlo así, encontrar, que se llama bisalbuminemia. Y, digamos, por parte de las tortugas, este caso no se encontró, entonces por ello no se encuentra
gráfica de estos datos. En esta parte podemos observar los gráficos que corresponden a Blond-Altman. Estos gráficos no se hacen con el fin de identificar o cuantificar proteínas, sino más bien tienen como fin la comparación de juntas técnicas que se llevaron a cabo. Analizando las gráficas se tuvieron en cuenta cuatro para 4 proteínas, o se compararon teniendo como referencia eso. La primera corresponde a la albúmina, la segunda como la alfa, beta y por último gamma globulinas. En el eje Y de cada una de las gráficas podemos encontrar valores tanto positivos como negativos, incluyendo el 0. Los valores positivos en todas las gráficas corresponden a la electroforesis en gel de agarosa, y los valores negativos por debajo de 0 corresponden a la zona de electroforesis en acetato de celulosa. En estas gráficas se pueden observar diferentes líneas repartidas en la zona. Se podría decir que las líneas punteadas indican los exteriores, o digamos los límites entre los cuales se pueden observar las muestras, pero como tal se debe tener en cuenta, y la más importante es la línea no punteada. Como se puede observar en las 4 figuras, esta línea puede decirse que está cercana a 0, en la que más se aleja podría decirse que esté en la beta, globulinas, que se acerca más a 0,5 que en el propio 0. Esto nos permite sugerir que la comparación de estas técnicas es buena, o que ambas podría decirse que son equivalentes de cierta forma, ya que la línea pues se mantiene en 0. También pues cabe resaltar obviamente que estas gráficas corresponden solo a muestras de iguana verde. Los gráficos de Blond-Altman son un método que permite comparar dos técnicas de medición sobre una misma variable cuantitativa. En esta representación, el eje Y corresponde a las diferencias entre los valores pareados de los métodos KE y AG, mientras que el eje X representa el respectivo valor de la media de ambos, como mejor estimador de la variable. Estos comparan los métodos de electroforesis de celulosa y electroforesis de agarosa. También la determinación de albúmina y concentraciones de globulinas A, B y G en la tortuga de orejas rojas, donde las líneas de puntos centrales indican el sesgo y las líneas punteadas exteriores indican la medida de T2. Bueno, en esta imagen podemos ver el efecto de la hemólisis de la muestra sobre los perfiles electroforéticos en gel de agarosa, donde A es iguana y B es Trachemis scripta. Podemos ver que la concentración de proteína total en Trachemis scripta fue levemente más baja que la de la iguana, y la fracción de globulina fue muy alta en las iguanas, representando el 28% de la concentración total de la proteína plasmática en individuos sanos. Como discusión de resultados y basándonos en las primeras gráficas presentadas, se puede decir que algo que se debe resaltar en el muestreo de animales tanto sanos como enfermos es que en los sanos se encontró mayor presencia de la proteína albúmina y menor de betas globulinas, caso contrario que se observó en el muestreo o análisis de los individuos enfermos, donde predominaba una alta presencia de la proteína beta globulina y un déficit en la albúmina. Por otra parte, se puede decir que en la comparación de ambas técnicas se obtuvo una mayor precisión en la técnica de gel de agarosa, y en la técnica de acetato de celulosa pues no tanto, pero esto se puede ver también de que la segunda técnica, o la menos eficiente, se hizo de forma manual, mientras la otra se hizo de forma automatizada. Se puede decir también que los valores de comparación y diferencia de las diferentes muestras de proteínas son más bajos para las fracciones de proteína o muestras analizadas de la iguana verde iguana en comparación que de la Trachemis scripta. La precisión fue mejor para las fracciones con concentraciones de proteínas más altas. Esto se debió a que a la hora de analizar proteínas de pequeño tamaño o de menor cantidad, estas se podrían, cambiar o eran susceptibles a cambios de valor. Por último, tenemos que los datos de la tortuga Trachemis scripta son más difíciles de manejar y son más difíciles de identificar.
digamos también porque en la albúmina se formó una banda difusa tanto para la técnica de acetato de celulosa como la de gel de agarosa. Entonces, pues digamos que identificar las muestras de esta especie fue un poco más complicado en comparación con las de la iguana verde. Y por último, como conclusiones, tenemos que es importante reconocer las diferencias en los perfiles de proteínas plasmáticas entre las especies de reptiles. Se necesitan más investigaciones para definir patrones electroforéticos en otras especies de reptiles y evaluar el valor diagnóstico de definir fracciones de proteínas en la evaluación y seguimiento de enfermedades. Se obtuvo una mayor precisión para la electroforesis en acetato de celulosa debido a la automatización del procedimiento y porque presenta una mayor resolución. La precisión fue mejor para las fracciones con mayores concentraciones de proteínas debido a que las concentraciones bajas son más susceptibles a pequeños cambios de valor. Y en el estudio, la hemólisis modificó la fracción de globulina B2 en la iguana, mientras que en la tortuga aparecieron dos bandas adicionales que migraron como globulina A1 y B. Esto se puede ver debido a la diferencia en la estructura de globina.